Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad, el siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal denle me gusta y suscríbete. Capítulo 20. Orleans bajo la máscara. Anoche, el señor Karna nos dio noticias. Es difícil llamarlo una noticia terrible o incluso mala. Es más bien una noticia y extraña que otra cosa. Uno de nuestros maestros, el maestro Rey, había estado protegiendo a nuestro enemigo, la bruja dragón. ¿Por qué? Me preguntó. ¿Era pragmático? Quizás para engañar, desmoralizar. Eso tendría sentido, pero y creo que el maestro Rey no es el tipo de hombre que hace esas cosas, no porque le parezcan inútiles, sino porque no las necesita. Quizás había un significado más profundo. Algo que vio en la bruja dragón, si lo que Karna pensaba era cierto. De ser así, tenía que decir que era loable, casi inhumanamente considerado, incluso. Buscar compasión e intentar razonar con alguien que ha cometido tales atrocidades y me resulta incomprensible siquiera empezar a pensarlo. Pero así es como opera el maestro Rey, supongo. Un enigma si intentas ver más allá de su apariencia tosca y curtida. Aún así, confío en este enigma, y todos los demás también. Si es él, estoy seguro de que todo saldrá bien. De todas formas, parecería que la bruja había seguido el consejo de Karna y se había ido de la ciudad antes de que saliera el sol, ya que la ciudad de Burdeos está en funcionamiento sin una vista inusual hasta donde alcanza la vista. Bueno, supongo que eso depende de la definición que cada uno tenga de inusual. La gira ha terminado, aunque anunciamos con un gancho para otra gira. Fueron solo palabras, pero nunca lo sabrían. Sin embargo, de alguna manera, parece que la emoción no ha cesado para los ciudadanos franceses. Siguen corriendo, saltando, con ocasionales vítores para nuestro grupo, Dragon Fever. Una gran parte de mí está feliz. Algo en lo que participé está teniendo tal impacto. Es el sueño de cualquier creativo. Sin embargo, algo en esto me incomoda, me preocupa. Murasaki cerró su diario y negó con la cabeza. Ya tendría tiempo para sus preocupaciones más tarde. Ahora necesitaba despedirse de la amiga que hizo en Francia. Ah, señora Murasaki. Buenos días. Ella asintió. Buenos días también, Lord Bune. El hombre estaba parado en el centro de la ciudad, aparentemente imperturbable ante las filas de personas que pasaban a su lado, alejándolo de la vista de Murasaki de vez en cuando. ¿Te vas hoy? Dijo. Era una afirmación, no una pregunta. Las despedidas son inevitables en la vida, ella lo sabía. La mirada de Bune se desvió ligeramente, hasta el punto de que Murasaki pensó que no la habría captado si aún hubiera estado viva. Quizás fue uno de los ciudadanos quien captó su atención, o tal vez una parte de su carruaje, pero sus ojos volvieron a ella tan rápido como se fueron. Lo soy. En cierto modo dijo. En cierto modo, dijo. ¿Era un intento de suavizar el golpe del fin de su amistad? Murasaki frunció los labios. Por innecesario que fuera, agradeció el gesto. Bueno, supongo que esto es una despedida, dijo, ofreciéndoles un apretón de manos, el gesto que marcaría el fin de su amistad. Me alegra habernos conocido, Lady Murasaki, y si me permite añadir, me alegra que una de las últimas cosas que vi aquí fuera su actuación, dijo, ante lo cual Murasaki no pudo evitar sonrojarse al acercarse. Sí, fue toda una experiencia para mí también, murmuró. No era ajena a las grandes representaciones, pero participar en una, era inimaginable para ella, pero suponía que así era la vida de sirvienta. Ambos guardaron silencio al desaparecer la distancia entre ellos. Lentamente, la mano de Murasaki se acercó a la suya. Detener. Antes de que alguien los interrumpiera. La cabeza de Murasaki se giró bruscamente hacia el origen de la voz. Una figura encapuchada con voz masculina. Lo reconoció, o al menos su vaga silueta, de hacía apenas unos días. En Tears. En su mano, una espada. A su lado había otra figura, un poco más alta, también vestida con una túnica. Murasaki adoptó una postura defensiva, con el pincel desenvainado mientras un pergamino se materializaba frente a ella. Se paró frente a Bune y comenzó a tocar el pergamino con la punta del pincel. Espere, señora Murasaki.
Su mano se detuvo, pero la tinta permaneció húmeda mientras fijaba la mirada en las dos figuras. No dijo nada, pero estaba segura de que el gesto fue suficiente para enviar el mensaje habla. Seré franca, mi señora. No somos quienes crees, ni yo ni mi compañera teníamos la menor lealtad a la bruja dragón. Dijo la figura encapuchada que blandía una espada de forma extrañamente cuadrada. Disculpa mi rudeza, pero necesitaría mucho más que tu palabra para creerte, dijo, inicialmente para ganar tiempo, pero cuando las dos figuras se quedaron en silencio y los segundos transcurrieron, Murasaki se dio cuenta de que quizás realmente debería darles una oportunidad. Si realmente eran sirvientes adicionales que la bruja invocó, ¿por qué aparecer ahora? En su punto más bajo y no cuando aún conservaba poder. Eso le daba cierta credibilidad a su afirmación, aunque fuera meramente circunstancial. La pareja se detuvo y se miraron. El de la espada asintió y el otro respondió con un suspiro, antes de quitarse la capucha. Tú eres y el rostro de Gilles de Rais la saludó. Sí, soy yo, el verdadero Gilles de Rais, no ese demonio que se esconde bajo mi rostro, dijo Gilles, quitándose la capa y revelando la armadura plateada que llevaba debajo. Por un instante, Murasaki cerró los labios y decidió digerir en silencio. Lo habían dado por muerto, aunque nadie pudiera confirmarlo. La bruja había tomado algunas decisiones cuestionables en esta guerra, pero era tan descuidada que se le pasó por alto la idea de matar a uno de los nombres que había imitado. ¿Y tú eres? Le preguntó a la otra figura, con la espada hacia abajo y el pincel también. Se quitó la capa sin dudarlo, revelando a un hombre de piel clara con cabello castaño que se extendía hasta su espalda, que llevaba una armadura marrón con una hombrera con forma de dragón y fajas blancas y rojas que cubrían su armadura. Sirviente, jinete. Se presentó, breve y secamente, con un final suelto, como si necesitara decir algo más. Ya, veo, dijo Murasaki lentamente. Necesitaba confirmar la identidad de Gilles con Jeanne y la del jinete con el equipo de Chaldea, pero no veía motivo para que mintieran. Aún así, se mantuvo alerta, aunque ya no usara su ar. Aún quedaba algo por aclarar. Su objetivo, ¿por qué se rebelaban ahora? Así que finalmente os habéis rebelado. Ah. Señor Bune. Por favor, cálmese, estos hombres están... Su enemigo. La cabeza de Murasaki se volvió rápidamente hacia el sirviente y la pareja humana, y hacia el jinete, quienes hicieron la declaración. ¿Qué? Murasaki logró preguntar, su voz era un pequeño susurro. Ese hombre es nuestro, y vuestro enemigo. Murasaki tenía la boca abierta, pero no emitió ningún sonido. Decidió volverse hacia Bune, quien parecía, confundido. ¿O lo fue? Yo. ¿Tu enemigo? No bromees, señor Santo, ¿por qué iba ahí? Esmo. Bune dejó de hablar y de moverse, y Murasaki juró haber oído cómo se le cortaba la respiración durante esos pocos segundos. Santo. La palabra resonó en sus oídos. El jinete era un santo, pero... Así es, y me disculpo por no haber mencionado mi nombre antes. Soy San Jorge, dijo. Aunque debo preguntar, ¿cómo sabías que soy santo antes de que dijera algo por el estilo? Concluyó, fulminando con la mirada a Bune, y aunque sus palabras carecían de tono acusatorio y su espada seguía colgando de sus manos, la tensión se intensificó de inmediato, como si Murasaki pudiera tocarla y sentirla. Solo es una suposición, dijo Bune. El blanco y el rojo de tus túnicas recuerdan bastante a las que usarían los caballeros más devotos, ¿sabes? Y oí que una sirvienta de la bruja tenía un dragón entre sus poderes, así que, habiendo matado a un dragón, ¿debes ser matado? Lo hice, pero, ¿por qué lo suponías? La sonrisa educada en el rostro de Bune cayó lentamente, para horror de Murasaki. Si ese sirviente tenía un dragón como compañero, es lógico que asuman que este dragón en mi hombro es un trofeo y no una muestra de amistad, ¿no? Georgios hizo una pausa. Francamente, me siento un poco ofendido, aunque tengan razón. Si las palabras que intercambiaron aumentaron la tensión, el silencio que siguió la multiplicó por 10. Murasaki consideró morder su abanico solo para calmar los temblores. No podía ser, ¿verdad? Él los había ayudado, la había ayudado tanto. Incluso siendo enemigo de ellos dos, le hizo el bien, impulsó su causa. Sin embargo, Georgios y Gilles dijeron que él era su enemigo. ¿Por qué? Si mentían, ¿de qué serviría ahora? Si no. Entonces Bune rompió el silencio con un suspiro y Murasaki se quedó rígido. Está bien, lo admito. Murasaki respiró con dificultad.
El aire casi le perfora los pulmones. Ya veo, entonces tú y espera, espera. Admito que sé quién eres, pero tu enemigo. Es ridículo, Lord Georgios, dijo Boone, cubriéndose los ojos al ver el destello de la espada de Georgios, que ahora lo apuntaba. ¿Por qué lo suponías? Porque estabas allí. Cuando quien lleva mi rostro me abatió para reemplazarme, dijo Giles con dureza, dando un paso al frente. Ah, ya lo recuerdo. Fue solo una coincidencia, ¿sabe? Marshall Giles era cliente mío, así que cuando fui a verlo y se estaba deshaciendo de un cuerpo ensangrentado, no lo pensé dos veces. Mis disculpas, Marshall Giles. Si hubiera descubierto su verdadera identidad antes, podría haber evitado todo esto. Forzado. Inseguro. Demasiado conveniente. Ni una sola palabra que salió de su boca sonó convincente, y Murasaki sabía que él también lo sabía. Sin embargo, una parte de ella aún conservaba esperanza. Ella le daría una última oportunidad. Ya veo, Lord Boone. De hecho, no nos ayudó con los espectáculos. Ayudó mucho a nuestra causa. Casi fue nuestro patrocinador. Lo hizo porque quería ayudar a Francia, ¿verdad? Preguntó Murasaki con evidente ansiedad, pero también con honestidad. Claro. Todo lo que he hecho hasta ahora, desde esos panfletos hasta la mercancía que vendíamos juntos, fue por el bien de Francia. Así que, como ven, Lord Georgios y Lord Giles, estoy de su lado y del suyo. El hombre respondió, señalando con seguridad a Murasaki y a sí mismo, ante lo cual la pareja opuesta bajó las armas. ¿No es así, mi señora? Señora Murasaki. Señor Boone. Tengo una confesión que hacerle. Oh. La verdad es que desde el principio sospeché de ti, que no eras quien decías ser, dijo, con cada palabra temblorosa. Pero entonces, en Marsella, decidí darte una oportunidad, gracias a un hechizo mío. Boone permaneció en silencio, aunque sus ojos se inclinaron hacia abajo, ahora como si la estuviera mirando desde una posición superior a ella a pesar de sus alturas similares. Era un hechizo que mostraba los verdaderos pensamientos mediante palabras escritas sobre la cabeza. Yo lo llamo leyendas. Hizo una pausa para respirar, con pasos temblorosos al distanciarse del hombre al que llamaba amigo. En Marsella, lo lancé al preguntarte para qué eran esos papeles, y respondiste para animar a los ciudadanos de Francia. Lo recordaba con la mayor claridad posible, la forma en que, discretamente, proyectaba las leyendas sobre su cabeza con la mayor sutileza posible, hasta el punto de que solo echó un vistazo por encima de su cabeza antes de volver a mirarlo mientras conversaban agradablemente por la ciudad. Fue solo una mirada, pero aún recordaba lo que decía sobre su cabeza. Ya veo. ¿Qué decía? Debo admitir que siento curiosidad, dijo Boone, con la sonrisa educada de vuelta en su rostro, aunque hasta el más inculto de los profanos podría percibir su falsedad. Decía. El hombre era sincero. Su objetivo es ayudar al pueblo de Francia. ¿Y? ¿Qué dice ahora? Los labios de Murasaki temblaron, pero ella siguió adelante a pesar de todo. Lo que sucediera a partir de ahora, y lo que ya había sucedido, eran sus responsabilidades. Este hombre quiere que Francia arda. Señora Murasaki. Una mano de metal la empujó antes de que pudiera responder más, y luego. A escalón. ¡Pu! Cuando recuperó el equilibrio, lo primero que vio fue a su amigo con la espada de Georgios atravesándole el estómago, la sangre derramándose de su boca por su camisa beige y atravesándole la espalda. Murasaki apartó la mirada. 1 millón de preguntas le rondaban la mente, todas con diferentes matices de emociones. Arrepentimiento, miedo, desprecio, tristeza, pero ninguna parecía aceptación. Como un libro en proceso de escritura, cuyo autor aún no había decidido su final, su mente no se detuvo a descansar ni siquiera cuando su respiración volvió a la normalidad y sus ojos procesaron lo que acababa de suceder. Su amigo nunca fue su amigo, y ahora estaba muerto. Yo debería haberlo sido. El primer sonido que siguió al chapoteo del acero al atravesar la carne no fue un grito de horror, ni un suspiro de alivio, ni siquiera otro chapoteo si sacaban la hoja. En cambio, el primer sonido que siguió fue una risa lenta y profunda. Así que así es como termina mi papel como Boone. ¿No? Un hechizo ingenioso, debo decir, y muy fiable. Esos eran mis verdaderos pensamientos mientras hablábamos. Boone habló, con la mirada perdida a pesar de la presencia del hombre cuya espada aún le clavaba en el estómago. Sintiendo el peligro, Georgios saltó, llevándose a Ascalón con él, acompañado por un violento chorro de sangre de Boone.
quien ni siquiera pareció reconocer el noble fantasma con el que había sido golpeado. Entonces, ¿por qué? Cómo pudiste querer apoyar al pueblo francés, y aún así desear su destrucción? Gritó Murasaki. Sabía que quizá no era el momento, pero necesitaba saberlo. Superaba su sentido común. Bune la miró como nunca antes, con lástima, pero no en igualdad de condiciones. No estaba mintiendo, simplemente pueden verlo ustedes mismos. ¿Qué quieres decir, demonio? Gruñó Giles, apuntando con su espada al hombre que Murasaki creía conocer. Mira a tu alrededor. Ella lo hizo, y también lo hicieron sus dos nuevos aliados. Un hombre acaba de ser atravesado con una espada menos de 2 horas antes del amanecer, pero ¿acaso a alguno de estos tontos les importa? Tiene razón, susurró Giles, y Murasaki no necesitó preguntar, porque sus ojos respondieron antes que ella. Caminando por las calles de Burdeos estaban esos mismos hombres, mujeres y niños con esos atuendos que ella y Bune habían vendido juntos, todos sin ninguna preocupación, como si lo único que les aguardara fueran más espectáculos. Su primer pensamiento fue que estaban ciegos, figurativa o literalmente. Debían de estarlo. Si no, ¿cómo podrían haber pasado por alto el carmesí que ahora tenía el centro de la plaza? Sin embargo, al observar más de cerca, vio el giro ocasional hacia su pelea, tal vez incluso algún susurro aquí y allá, pero todos fueron ignorados. Sus miradas se desviaron con un encogimiento de hombros, los susurros terminaron con risas despreocupadas, y todo estuvo bien. A nadie le importó. Genial, ¿verdad? Estar tan atrapados por su avaricia que no pueden ver nada más que a sus preciados ídolos, espetó Bune. Con una mezcla de desprecio y compasión. Todos eran unos tontos, pero yo también usé eso para su propio bien. Después de todo, ¿qué mejor manera de pasar el final de la vida que en la dichosa ignorancia? ¿Con riquezas que antes no sabían que podían tener? Así es, Lady Murasaki, dijo, mirándola fijamente, a través de ella. Así es como yo, salvamos al pueblo de Francia. No, yo y yo no y... ¿Qué no? Se preguntó. Sí. Fue ella. Fue ella quien le dio una oportunidad a Bune. Fue ella quien decidió difundir sus papeles. Fue ella quien vendió toda esa mercancía con él. Ella fue la responsable de esto. Bueno, yo también merezco algo de reconocimiento, al igual que este organismo que lleva mi nombre. Un banquero tiene sus usos. La previsión de mi señor es tan brillante como siempre. ¿Banquero? Señor. Las dos repentinas revelaciones hicieron que su mente, ya frenética, se volviera loca. Él había dicho que un comerciante era solo una fuente de su verdadera profesión, pero un banquero. Entonces, ¿esos papeles, eran préstamos? ¿Arrendamientos? ¿Y el señor? ¿Era Bune un sirviente de su verdadero enemigo? Bune suspiró. Bueno, de todas formas, debo decir que esta situación me resulta bastante ventajosa, así que y su mirada destelló peligro, y el corazón de Murasaki dio un vuelco al saber que la miraba directamente a ella. Yo, en tu lugar, huiría por mi vida. ¿De verdad? Incluso sin refuerzos, sería prudente que recordaras que aún te superamos en número 3-1, dijo Georgios, apuntando su espada a Bune una vez más. La boca de Bune se curvó, luego se rió a carcajadas durante lo que pareció una hora antes de detenerse y mirarlos fijamente. ¿Era Ascalon? La gobernante me lo contó, dijo Bune. Con tono despectivo, incluso mientras la sangre le manaba a borbotones de su estómago abierto. Me dijo que podía perforar cualquier armadura, pero también, él sonrió. Que convierte a sus víctimas en dragones. Maldición. Lord Giles, Lady Murasaki, detrás de mí. Murasaki apenas había llegado cuando oyó un sonido violento. Y no fue hasta que asomó la cabeza por encima del hombro del jinete que sus ojos presenciaron un horror que desconocía. Del cuerpo del banquero brotaron apéndices. Uñas, escamas, alas. ¿De verdad crees que no sabía que me seguías? Eres igual que todos aquí, Lady Murasaki, todos sus aliados, e incluso ese gobernante, todos han sido peones bajo nuestras manos, dijo Bune de alguna manera, incluso a través del hueso, la carne y la queratina que sobresalían de su cuerpo grotescamente. Sin embargo, la macabra escena aún no tenía más que 3 pares de ojos. Escúchame. Soy quien trae riquezas. Soy quien responde a sus demandas. Soy la avaricia personificada. Dijo Bune. O gruñó ahora que su garganta había cambiado, ahora larga y escamosa, y todo rastro del humano que una vez fue había desaparecido.
Mi nombre es Bune, y ahora mi nombre es Fafnir. Fafnir. El dragón de la avaricia. El dragón gigante, ahora completamente desarrollado, rugió, y a su ritmo, los wyverns descendieron volando desde los cielos sobre las nubes, en picada más rápido de lo que incluso Murasaki podía seguir. En cambio, su mirada se centró en el dragón que ocupaba el lugar de Bune. Su tamaño empequeñecía a los wyverns que había visto durante su estancia en Francia, dignos del verdadero título de dragón. Sus escamas, negras como la noche con bordes afilados, su vientre de un púrpura oscuro, y en su pecho un emblema azul brillante rebosante de poder. Y lo más llamativo, ojos, rojos, donde no debían estar, hileras de ojos que recorrían su espalda, sus alas, su cola, e incluso compartían cuencas con los típicos iris rasgados de los ojos del dragón. Los mismos ojos rojos estaban presentes en los wyverns también cuando vio uno, de formas igualmente grotescas. Sin embargo, incluso ahora, ningún ciudadano se molestaba en alzar la vista hacia el aleteo que seguramente los habría hecho correr a casa hace apenas unos días. Todo marchaba bien en Burdeos, pues había un espectáculo que esperar. ¿Cómo? Murasaki cayó de rodillas. Una pena, mi señora. Esperaba que compartiéramos más palabras para nuestra despedida. Bune, o Fafnir, o ambos, dijeron con una voz que resonó en dos gargantas distintas. Ahora, arde. Las mandíbulas del dragón se abrieron y un infierno de color turquesa la miró fijamente. Señora Murasaki. Gritó Georgios mientras corría hacia ella. Aunque su voz resonaba en sus oídos, no lo sintió acercarse. Quizás el wyvern lo detuvo, pero no le importó demasiado. Después de todo, ella era la responsable de esto. No quiero morir, pero y ella tampoco podía evitarlo, su cuerpo se negaba. Ella necesitaba asumir la responsabilidad de alguna manera. Ignoró los gritos de Giles y Georgios y cerró los ojos. Quizás no tenía forma de igualar la potencia de fuego que se dirigía hacia ella, pero... Tengo que intentarlo. Susurró. Las palabras salieron disparadas de su pergamino mientras la ola de fuego azul se acercaba, formando una barrera frente a ella. Murasaki apretó los dientes mientras seguía escribiendo y transformando las letras en un escudo, cada letra reemplazando a otra a medida que el fuego las desintegraba. Y su fuego era más rápido que sus dedos. Poco a poco, los párrafos desaparecieron, transformándose en palabras, luego estas también desaparecieron en letras desordenadas sin significado, hasta que finalmente, quedó una sola letra. Entonces se rompió y el calor se hizo notar en la piel de Murasaki. Si esto es todo, entonces, al menos lo intenté. Asumir la responsabilidad, como sirviente de su amo. El calor se intensificó, hasta que el sudor goteó desde su frente hasta su nuca y luego hasta su pecho, y esas gotas de sudor hirvieron y se convirtieron en vapor, y Murasaki sintió que finalmente sabía lo que era estar dentro de un volcán furioso. Sin embargo, los incendios no la alcanzaron. Lentamente, abrió los ojos, y frente a ella se encontraba la espalda de un hombre enorme, cubierto con una armadura negra con piezas de metal plateado. Su espada chocó, no, repelió el fuego azul. Estaba ganando, y supuso que tenía sentido considerando su identidad. Señor Sigfrido y Fafnir. Nos volvemos a encontrar. Tengo curiosidad. ¿Cómo supiste que Kim conocía la verdadera identidad de Jin, Karna? Si su disfraz era lo suficientemente cutre como para que yo lo notara a primera vista, entonces imagino que para el maestro era más o menos lo mismo. ¿Eso es todo? ¿No estás de acuerdo? Archer suspiró. No, la verdad es que no. Jeanne tampoco podía decirlo. Habían pasado unas 8 horas desde que recibió la noticia, más o menos. 8 horas las pasó sin pestañear, incluso mientras Maria le decía que descansara. 8 horas, las palabras pronunciadas por Karma se repetían en su cabeza. La bruja te ha estado vigilando bajo la identidad de Jean, tu hermana. Y en ese momento, lo único que recordaba era que simplemente miraba fijamente al lancero. ¿Cómo describir lo que sintió? Cuando la revelación llegó por primera vez, conmoción. En las horas siguientes, contemplación. Pero ahora, sintió como si su vocabulario fuera un oasis secado por el sol que tomó la forma de su hermana. Quizás consternación fuera una descripción aproximada, pero aún así se sentía extraño. Todo esto, y ni siquiera se había planteado por qué Kim, a quien consideraba un amigo, se lo ocultaba a todos. ¿A ella misma? Quizás debería estar enfadada, molesta con él por guardar un secreto tan importante, pero no tenía la voluntad, ni siquiera quería hacerlo.
Si es el maestro, estoy seguro de que tenía una buena razón para ocultarlo, había dicho Karna en la reunión improvisada de la noche anterior, una reunión en la que participaron todos los sirvientes del local, Chaldea y Ritsuka, pero no Kin, quien todavía estaba fuera de la posada cuando sucedió, y casualmente también estaba ausente. No explicaba nada, pero todos lo aceptaban. Si Kin había decidido mantenerlo en secreto, ¿quiénes eran ellos para discutir? La lógica le decía que sí, pero en el fondo sabía que, cualquiera que fuera su razón, tenía buenas intenciones. Y aún así, se sentía excluida. Un puchero se dibujó en su rostro antes de que pudiera detenerlo. Quiero conocerla también, bueno, como sea, considerando que es el último día, estoy segura de que veremos qué tiene bajo la manga, dijo Olga desde el comunicador de Ritsuka mientras su holograma se frotaba los ojos. Estoy de acuerdo, director. Aún así, pensar que estábamos a solo unos metros de la mismísima bruja. Ritsuka asintió, pero no dijo nada, aunque Jeanne podía ver claramente que algo estaba pasando en su mente. Y en el de ella también hay algo un poco más trivial, pero también mucho más importante. ¿Hay algo que quieras decir, gobernante? Preguntó Archer a su lado, sacándola de sus cavilaciones. Solo estoy pensando, no tiene sentido, dijo tras un breve silencio. ¿Cómo es que ninguno de nosotros la percibió siquiera? Sí, pero aún no conocemos al cerebro detrás de la incineración de la humanidad. Es muy posible que sea obra suya. Bueno, sí, pero no me refería a eso, respondió ella, suspirando. Había algo más que la inquietaba. Ah, ¿sí? ¿Te refieres a Kim entonces? Es extraño que nos lo ocultara, pero como alguien que vio todo lo que hizo antes de esta singularidad, digamos que es mejor confiar en él. Estoy de acuerdo, pero tampoco me refería a eso. Es solo que tengo una hermana, pero... Un grito. La cabeza se giró hacia la puerta y entonces Fafnir. Nos volvemos a encontrar. Un nombre. Fafnir. Y brevemente, Jeanne se preguntó cómo fue ese grito lo que escucharon primero en lugar del sonido de Siegfried abandonando su grupo, pero dejó esos pensamientos a un lado y salió corriendo de la posada junto con todos los demás, con el arma en la mano. ¿Qué? Fue Mash quien habló primero, pero Jeanne estaba segura de que todos los presentes, incluida ella, preguntaban lo mismo en sus mentes. Hace apenas un día y no, hace un minuto, Bordeaux estaba en silencio, y el único ruido que oía eran sus propios pensamientos. ¿Y ahora? Los wyverns bloqueaban el sol, haciendo que pareciera que había caído la noche, y en medio de todo, un dragón gigantesco se alzaba frente a Siegfried, con las miradas fijas mientras el sable jadeaba en busca de aire. De alguna manera, aquello no era lo más alarmante. No, esa distinción pertenecía más bien a la gente de Burdeos. Chocar, ¿qué haces? Huye. Gritó Aquiles a una mujer que pasaba mientras retenía con una mano a un wyvern que cargaba contra él, tras reaccionar y adelantarse entre los sirvientes. La mujer, por su parte, solo ladeó la cabeza con curiosidad hacia el jinete. ¿Pero por qué? Mira toda esta ropa. Estoy deseando comprar más para el próximo desfile. Dijo, dando vueltas para mostrar la mercancía que llevaba puesta. ¿Qué? Logró decir Aquiles, antes de gruñir y clavar su lanza en la cabeza del wyvern, matándolo. Preocúpate por eso luego. Vete por ahora. Gritó. La mujer se rió entre dientes antes de desaparecer de la vista a un ritmo normal, casi lento, sin que le molestaran las sombras parpadeantes que los wyverns proyectaban sobre ella. ¿Qué demonios? ¿Por qué no huyen estos tipos? Se quejó Cuchulain apretando los dientes, mientras él también ahuyentaba a varios wyverns de los desprevenidos espectadores. ¿Y por qué son tan duros ahora? Gritó, lanzando su lanza a través de varias criaturas. Jeanne vio que antes los diezmaban por completo, dejando solo agujeros donde los golpeaban, y Jeanne también notó que sus ojos rojos parecían fusionarse con la piel. Aún así los mató, sí, pero el aumento en la durabilidad fue alarmante. Mierda. ¿Qué demonios está pasando aquí? No importa, defiende a los ciudadanos. Que sea tu máxima prioridad por ahora. Gritó Olga. Bien, director. Todos, protejan a quien puedan. Gritó Ritsuka y saltó junto a Mash. Jeanne no necesitó más palabras para seguir su ejemplo. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. El rey bostezó. En su comunicador marcaba las 8:07, aproximadamente una hora después de la alarma que había programado, y suspiró.
Espero que los demás no se enojen demasiado conmigo por llegar tarde. Había pasado un rato buscando a Jin antes de dormirse por fin, más de lo que quería admitir, 1 hora más o menos. Pero claro que sí, ella se levantó y se fue sin decir nada, sin siquiera ver a su hermana. ¿Había dicho algo de nuevo? ¿Sobre su tatuaje? Vaya, debería pensárselo 2 veces antes de dar consejos no solicitados, ¿no? Afortunadamente, ser un ávido jugador durante tanto tiempo tuvo sus beneficios, y aunque llegó más de 3 horas tarde a su hora de acostarse habitual, solo se despertó 1 hora tarde, sin bolsas visibles en los ojos. Hoy es el día, ¿eh? Pensó, rascándose la barbilla. Aparte de no despedirse de Jin, no diría que le quedaba nada por hacer. Si acaso, quería irse cuanto antes. Bueno, quizá después de despedirse de Ellie. No hay nadie aquí, qué extraño. Sabía que llegaba con unos 30 minutos de retraso, pero supuso que al menos una persona se quedaría en la posada antes de que planearan e iniciaran el asalto. Recordó que Olga había dicho que empezaría a las 9, y las habitaciones de los demás tampoco parecían ocupadas. Hablando del asalto, esta vez sí que tuve suerte, pensó con una leve sonrisa. Debía quedarse atrás durante la mayor parte, actuando como comandante junto a Ritsuka, mientras los sirvientes repelían a los wyverns junto a los soldados de Francia. Debería ser bastante fácil, hasta que se encontraran con el impostor de Jeanne de todos modos, pero cruzaría ese puente cuando llegara allí. Bueno, supongo que debería salir, ¿no? Debería encontrarse con al menos uno si tan solo caminara un rato, eso fue lo que pensó. Así que imagina su sorpresa cuando los encontró a todos reunidos frente a la posada. Lo primero que pasó por la mente del rey fue una breve confusión. ¿Por qué estaban reunidos frente a la posada así? Así que abrió la boca para preguntar. Buenos días. ¿Qué hacen aquí? Lo segundo que le pasó por la cabeza fue lo extrañamente oscuro que estaba. Ayer había un sol despejado, y anoche la luna estaba despejada, así que ¿por qué estaba tan nublado de repente? La tercera cosa que pasó por su mente fue la visión de un gigantesco dragón en medio de Burdeos revelado por la repentina salida de los sirvientes y Ritsuka de su línea de visión, casi rivalizando con los edificios en tamaño, justo cuando la letra W salió por primera vez de sus pulmones y entró en su garganta. Lo último que pasó por su mente y por su vista fue la gigantesca y espinosa cola del mencionado dragón. Keko a Ritsuka le sorprendieron muchísimas cosas esta mañana. Bueno, esta mañana y anoche también, supuso. La primera sorpresa llegó en forma de anuncio y reunión improvisada, justo cuando estaba a punto de irse a la cama para prepararse para el día. Resultó que Jin era en realidad la bruja, la responsable de esta singularidad desde el principio, y Kim lo sabía. Lo sabía, y ocultó su identidad al resto. Curiosamente, Ritsuka no se enfadó demasiado con esa revelación, o en absoluto, para ser sincero. Algo en la hermana de Jeanne le había parecido extraño desde el principio, pero lo atribuyó a los nervios, al descubrirse sus reuniones secretas con Kim. Su arrebato posterior. Mucho más difícil de justificar, pero lo hizo de todos modos. No sabía quién era entonces, e incluso ahora, muchas cosas sobre ella seguían siendo un misterio. Pero de alguna manera, en su corazón, Ritsuka pensó, no, sabía que Kim hizo lo correcto. La segunda sorpresa fue más violenta y repentina, como una tormenta en una tarde soleada. La aparición de un dragón de verdad, Fafnir, el némesis de Sigfrido, acompañado de un enjambre de wyverns que parecían surgir de la nada. Y por si fuera poco, los habitantes de Burdeos parecían estar en una especie de trance, sin apenas reaccionar ante la carnicería que los rodeaba. Lo que los dejó a él y a los sirvientes para protegerlos mientras Sigfrido defendía a Fafnir. La última sorpresa vino de él mismo, ya que sus pies movieron al unísono con los de Mash y Archer, y no se quedaron atrás. Mash. Ese wyvern está haciendo una finta. Protejan a esa mujer. Gritó sin pensar, ignorando las preguntas persistentes de desde cuándo hicieron eso. ¿Tiene ojos en las alas? ¿Y cómo demonios lo atrapé? Ah, sí, senpai. Dijo Mash antes de alejar al wyvern de la mujer sonriente. Las flechas de Archer siguieron el ataque y mataron a la criatura. Siguiendo las flechas, otra sombra apareció a su alrededor y griega. Arquero. Viene otro por aquí, derríbalo. El sirviente se movió antes de que la frase terminara de pronunciarse, pero con claridad después de que comenzara. 3 proyectiles volaron por la calle y dieron en el blanco cuando un wyvern cayó con 3 flechas en la cabeza.
De inmediato, Archer preparó algunas flechas más, con la vista fija en el cielo. Entonces, el llanto de un bebé. Sus ojos se dirigieron de inmediato. Eran una madre y su bebé. La primera mecía al pequeño humano de arriba abajo mientras sonreía, sin percatarse del wyvern que se abalanzaba sobre ambos. Mierda. Archer sigue disparando y Mash está demasiado lejos. ¿Quién puede? Su hilo de pensamiento se detuvo allí. En cambio, su mente registró un movimiento repentino, un cambio de posición, como una teletransportación. Pero no era teletransportación, no. Si así fuera, sus rodillas no se doblarían ni avanzarían. En ese momento, todo se volvió muy fácil. Solo había dos opciones. Hacerlo o no hacerlo. Y Ritsuka decidió hacerlo. Abordó a la mujer y sujetó al bebé entre sus cuerpos. Hizo una mueca al sentir un ligero roce en los tobillos al caer con la mujer hecha un lío de extremidades y un bebé. Oyó otro rugido del wyvern, antes de que se apagara gracias a la multitud de flechas que le habían atravesado el cuerpo. Ritsuka notó una mirada en la nuca. La de Archer. El chico se giró y lo miró a los ojos. ¿Esos son todos por aquí, maestro? ¿Pasó algo? Preguntó más mientras los tres se reunían, mirando con cautela a su amo y al otro sirviente, quienes se miraban fijamente, ambos optando por una mirada neutral y directa. Nada, Mash. Volvamos a la plaza del pueblo. Siegfried necesita ayuda. Cierto. Habría tiempo para hablar más tarde. Corrieron, o en su caso se agarraron a los hombros de Mash, hacia la plaza para encontrar un ataque total a Fafnir por parte de todos los sirvientes excepto los dos a su lado. Sin embargo, a través de rayos azules de energía mágica, fuego divino y cortes de acero, el dragón no mostró daños visibles en su cuerpo y tomó represalias de la misma manera, golpeando sus garras, enviando ondas de choque que destrozaron el suelo y escupiendo fuego, lo que convirtió la ciudad en un paisaje infernal. Escuchó el sonido de la magia ondulando a través del aire, y en un instante Archer desapareció de su lado, atacando al dragón con sus espadas gemelas, que, de alguna manera, tampoco dañaron al dragón furioso. Oyó el sonido del metal pisoteando el suelo junto a él, y sostuvo su brazo izquierdo contra Mash, que avanzaba. Ella lo miró confundida, pero él negó con la cabeza. Confía en mí, Mash. Quédate aquí y ponte detrás de mí, susurró. El escudo ni siquiera dudó antes de asentir. Así que Ritsuka observó, porque ¿qué otra cosa podía hacer? No podía enfrentarse a esa cosa como lo haría Kim, ni luchar contra ella como lo haría Archer, ni siquiera defenderla como lo haría Jeanne. Pero había una cosa que este debilucho podía hacer. Era algo que solo él podía hacer. Gang. Gritó, y su uniforme recogió el poder de uno de los códigos místicos grabados en su interior, el uniforme de combate, si no recordaba mal, y de su palma salió disparada una bala de energía mágica. Dio al dragón de lleno en la cara. Luego, una pausa. Archer lo miró como si ya estuviera muerto. El fuego se apoderó de las fauces de Fafnir al ver a Ritsuka. Solo lo vieron a él. Usa tu noble fantasma. Sí, senpai. Señor Chaldeas. El fuego se acercó a él más rápido de lo que podía dar una orden. Pero él lo esperaba, así que dio la orden justo antes de que las fauces del dragón se abrieran por completo y el fuego azul se acercara. Como tal, el fuego se encontró con la barrera del escudo de Mash, Lord Chaldeas, y si podía protegerlo de la Excalibur del rey Arturo, entonces esto no era nada para su Kouai. Él creyó en ella. Y esa fe sería recompensada, pues sus ojos vieron cómo las últimas llamas salían de la boca del dragón mientras la barrera de Mash seguía en pie. El único signo de lucha en Mash era la leve arruga en su rostro. Ahora, el segundo paso. Kuchulain. Salta. El lancero se giró para mirarlo brevemente, e incluso a través de sus ojos estoicos, Ritsuka supo que no entendía. Pero fiel a su epíteto, obedeció de todos modos y saltó hacia Fafnir. Justo a tiempo para que Lord Chaldeas absorbiera hasta la última gota de llama que escupía el dragón. Perfecto. Código místico. Cambio de orden. Gritó, invocando su uniforme una vez más, y el suave sonido de pies aterrizando junto a él carecía del sonido metálico de los demás. Da Vinci le había explicado brevemente cómo funcionaba cada uno de sus tres nuevos hechizos, pero ver la teletransportación mediante el intercambio de la ubicación de dos sirvientes era algo completamente distinto. Por encima de Fafnir, Mash levantó su escudo en alto, con energía, la del propio dragón, reuniendo poder en su centro. ¡Ja!
Gritó Mash y estampó su escudo contra la cara de Fafnir. El impacto fue acompañado por una gigantesca explosión azul casi tan grande como la propia bestia. Cuando el humo se disipó y Mash aterrizó nuevamente en el suelo, la vista del dragón, sin cabeza pero aún de pie, los saludó, lo que provocó que algunos envainaran sus armas y suspiros de alivio de los demás, incluido él mismo. Así que tú también puedes ser atrevido, amo? Dijo Kuchulain a su lado, resoplando. Creía que solo Kim podía hacer eso. Lo intento. Un sonido llamó su atención, y la de los demás también. Los sonidos de armas alzándose resonaron en el aire al unísono. Masas de algo rodearon el cuerpo de Fafnir, el mismo algo que envolvió el cuerpo del dragón con ojos. Primero en el muñón donde antes estaba su cabeza, creando una base. Luego, las masas, rojas y negras, se envolvieron a sí mismas, devorándose mutuamente a pesar de la falta de bocas en sus apéndices. A pesar del acto de consumo mutuo entre las masas retorciéndose, de alguna manera se construyó sobre el muñón, en forma de cabeza, la cabeza de un dragón. Antes de que nadie supiera qué hacer, los apéndices perdieron su color rojo y Fafnir regresó completo. Una táctica inteligente, mucho mejor de lo que esperaba, uno de los últimos maestros de la humanidad, dijo con una voz agradable y tranquilizadora a pesar de provenir de un dragón. Menudo elogio, pensó Ritsuka con sarcasmo. ¿De qué servía si seguía vivo? Ha sido un placer conocerlos formalmente, pero me temo que mis servicios son requeridos en otro lugar, si me disculpan. Así que, adiós, todos ustedes. Su mirada se movió y se posó en Murasaki. Y especialmente a usted, mi señora. Ella se estremeció ante sus palabras y apartó la mirada. Fiel a su palabra, el dragón, ¿o era un dragón? Después de esa exhibición, Ritsuka pensó que la palabra dragón no describía su verdadera naturaleza, comenzó a batir sus alas y a ascender a los cielos, creando ondas de choque en el suelo. ¿Crees que te lo permitiré, Fafnir? Bálsamo y... El canto al noble fantasma fue detenido por una mano de Siegfried. Karna. Ahorra energías, Siegfried. Siento que nos encaminamos hacia una batalla más grande. Pero si no lo detenemos ahora, destruirá las otras ciudades. Argumentó el sable. El lancero se tomó su tiempo para responder, sus ojos en cambio miraban hacia el cielo donde Fafnir todavía era visible, la criatura les mostraba la espalda, y Ritsuka notó algo en el semidios. Había un brillo en los ojos de Karna. No, no creo que lo haga. Siegfried miró fijamente a su compañero guerrero durante lo que pareció demasiado tiempo, antes de bajar su espada y optar por ver al dragón irse con los demás. Ahora estaba en silencio, con solo el ambiente del polvo de los edificios en ruinas y las charlas distantes de los ciudadanos todavía despreocupados que habían evacuado a unos cientos de metros de la plaza del pueblo resonando en los oídos de Ritsuka, y no pudo evitar hacer la pregunta obvia. ¿Y ahora qué? Resultó que fue otra reunión improvisada. La verdad es que no sé qué decir, empezó Olga, y a Ritsuka no se le ocurrió una peor frase para empezar. Señorita Murasaki, dijo Kebune, ese comerciante, banquero, director. Banquero, transformado en, dragón. Y no en cualquier dragón, sino en, Fafnir. El director miró a Siegfried, entre exasperado y cuestionador. Era Fafnir, mi querida señorita. No me equivoqué. Aunque esos ojos, me resultan desconocidos, confesó Siegfried. Pero ¿cómo es posible? ¿No es Fafnir el dragón que mataste? ¿Cómo pudo y manifestarse así? Preguntó Romaní, con el pánico tan claro en su rostro. Creo que está malinterpretando algo, señor, dijo una voz desconocida, ante la cual todos giraron la cabeza. ¿Gilles? Juana. No se preocupen, ese es el verdadero mariscal Gilles de Rais. En cuanto a mí, soy San Jorge, jinete, dijo el hombre que caminaba junto a Gilles. En cuanto a las circunstancias que nos llevaron a esta situación, permítanme explicarles. Primero explicó sobre su propia invocación, unos días antes de que Chaldea se transformara en rayos. Cómo conoció al moribundo Gilles y lo cuidó hasta que recuperó la salud. A partir de ahí, Gilles le habló de su impostor y de Gune, quien acompañaba a la copia. Lo siguieron desde entonces y terminaron en Marsella, donde se cruzaron con Murasaki, quien los confundió con sirvientes de la bruja. Su camino terminó allí, donde se enfrentaron a Gune, pensando que era el momento más seguro con la ausencia de wyverns y sirvientes enemigos. Por supuesto, todos sabían cómo terminó eso.
Y en cuanto a la transformación de Bune en Fafnir, ¿podría tener algo que ver con esos papeles que te dijo que difundieras, Lady Murasaki? Yo, lo sabía, soy responsable de esto, ¿no? Pero ¿cómo unas cuantas pilas de papeles desencadenan una transformación tan extrema? Preguntó con cara de vergüenza y algunas lágrimas contenidas. Fafnir se manifiesta cuando la codicia conquista la tierra. También puede aparecer en las personas, si su codicia es lo suficientemente abrumadora, explicó Siegfried. Aunque que se transforme tan rápido, algo no cuadra. Era mi noble fantasma, Lord Siegfried. Una de sus habilidades transforma a su objetivo en un dragón. Yo también tengo mucha responsabilidad, dijo Georgios. Maldición. Estuvimos bailando sobre sus palmas todo este tiempo. Gritó Olga, golpeando la mesa con frustración. Poco probable, dijo James de repente, y Ritsuka comprendió entonces el valor de guardar silencio casi todo el tiempo, ya que todas las miradas se giraron hacia él al hablar. A menos que Elizabeth Bathory sea una infiltrada. No lo soy. Protestó ella, con las manos en las caderas y haciendo pucheros. Sí, puedo dar fe de ello. No es lo suficientemente buena actuando como para lograrlo, añadió Kiyohime. Hey. Sí, tienes razón, James. Fue idea de Kim y de nadie más, y precisamente a él no se le podía comprometer, afirmó el director con seguridad, y nadie lo contradijo. Creo que fue una jugada oportunista de nuestros enemigos, dijo Marie. Nuestros espectáculos de ídolos atrajeron mucha atención, sobre todo después de que empezáramos a vender esas camisetas y otras baratijas. Era banquero, ¿no? Debió prestarles dinero a los ciudadanos para que compraran todo lo que quisieran. Ahora que lo pienso, era extraño que los campesinos normales llevaran tanto dinero encima, admitió Archer. Así que vieron que ganábamos dinero vendiendo toda esa mercancía y decidieron usurparla para invocar a ese dragón. Preguntó Aquiles antes de suspirar. Tío, ¿no pueden dejarnos quedárnoslo? Continuó, con un tono sincero de decepción por la interrupción de los espectáculos de ídolos. Así que esa decisión nos benefició y también nos hizo volver al punto de partida, ¿no? Añadió Mash. Un aire sombrío acompañó el silencio que siguió. Se oyó un gruñido silencioso, especialmente frustrado, de Elizabeth, que parecía querer matar a Bune, y tal vez podría hacerlo si tuviera algún tipo de poder visual. Pero Ritsuka pensó diferente. No, creo que al final nos benefició más, dijo, y sintió que muchas miradas se volvían hacia él. Al final, conseguimos muchos más sirvientes, militares y gente de nuestro lado, mientras que ellos solo consiguieron un dragón y una mejora para los Wyverns, ¿verdad? Relató. Así que, si me preguntas, creo que fue un cambio de rumbo precipitado más que nada, y tal vez, solo tal vez, Kim planeó todo esto. Dice que el maestro Rey planeó esto. Preguntó Kojiro. Es una especulación, pero, no me extrañaría. Sabía que nos daría ventaja tanto a nosotros como a la bruja, pero a pesar de eso tiene fe en que ganaremos. Eso es lo que creo, al menos, afirmó Ritsuka, ante lo cual casi pudo ver cómo la moral de la sala subía físicamente. Bueno, que sea el rey quien logre ese efecto. Ritsuka sabía mejor que nadie cómo se sentía eso. Olga frunció los labios, y Ritsuka no podía culparla. Era otra cosa que Kim les había ocultado, pero sabía que ella lo entendería, y que Kim sabría que ella lo entendería. Entonces, ¿qué opinas, Ritsuka? ¿Deberíamos esperar un día más y decirles a las tropas que avanzan hacia aquí que se detengan? No. Si permitimos que se reagrupen y aumenten la cantidad y la fuerza de los Wyverns, puede que no volvamos a tener una oportunidad como esta. Hoy marchamos a Orleans, director. Envía un mensaje a los soldados que vienen hacia aquí y diles que tenemos mucho trabajo por delante hoy, dijo Ritsuka en un tono que desconocía. Kuchulain rió entre dientes. Entonces, un asalto total, ¿eh? De eso sí estoy hablando. Estoy de acuerdo. Necesito hacerme cargo de Bune, así que, cabalgaremos hoy, dijo Murasaki con convicción. La única señal de que lloró fueron las marcas ligeramente rojas bajo sus ojos. Sí, senpai. Yo también creo que esto es lo mejor. Intervino Mash. Uno por uno, los sirvientes expresaron su aprobación, hasta que todos menos uno lo hicieron. ¿Arquero? Preguntó, aunque no lo dijo, mirando al hombre de piel oscura. Archer se inclinó hacia la viga de madera sobre la que descansaba su espalda mientras cerraba los ojos, antes de suspirar. Muy bien. Entonces, está decidido.
Cabalgaremos cuando lleguen los soldados, confirmó Olga. Se levanta la sesión. Prepárense para el asalto y buen viaje. Con eso, su figura desapareció, y se pusieron manos a la obra de inmediato. Planeando, decidiendo la mejor ruta a Orleans y cómo enfrentarse a la inevitable resistencia de los Wyverns, ninguno permaneció inmóvil mientras esperaban que los cascos de los caballos de los soldados les llegaran a los oídos. Ritsuka creía que la victoria sería suya. Tenía que creerlo. El destino de la humanidad recaía sobre ellos. En todos ellos. ¿Y todo? Espera, ¿dónde está el rey? El rey se sintió como si volara entre las nubes. ¿Por qué? Bueno, porque lo era. Apenas podía pensar en dónde, por qué o cómo volaba. Solo sabía que necesitaba concentrar toda su atención en sus dedos y aferrarse con fuerza a aquello que lo había secuestrado y llevado al cielo. A donde quiera que miraba, solo había azul, y la implicación de su altitud hizo que su mente diera vueltas, haciéndole mirar hacia abajo sin darse cuenta. Y encontrarse con la suave visión de las nubes. Y no. No quería pensar más. Pero eso no era una opción, ¿verdad? No cuando el viento le golpeaba las mejillas con tanta fuerza. Así que se atrevió a voltear el cuello, primero hacia abajo y luego hacia atrás, hacia su propia franela. Para encontrar una punta de algo que lo penetraba, y Kim pensó que así era como había sido elevado tan alto. Espera, ¿qué clase de punta te eleva así? Se atrevió a preguntar mentalmente. Lentamente, luchando contra los electrones de su cerebro que gritaban no. Y todas las groserías que conocía, Kim se giró hacia el lado opuesto, donde un cuero negro adornado con ojos rojos lo recibió. Su mirada se hundió aún más, como si reviviera la escena de un asesinato espantoso ya ocurrido, pero él era la víctima. Había un sonido en sus oídos, incluso contra el viento rugiente, y le tomó varios segundos notar que eran sus propios dientes castañeteando. Porque vio la cabeza de un dragón. Y los recuerdos llegaron en masa. Ah. La adrenalina lo inundó y soltó todo el miedo que su cerebro había reprimido en un solo grito. Casi se retorció cuando el sonido de su franela al rasgarse aún más con el movimiento lo devolvió a la realidad. O al menos, tanto como podría mientras estuviera colgado tan alto en el aire. Joder. Bueno, salí de la posada y vi, un dragón, sí, más grande que cualquiera de los wyverns que sus sirvientes acabaron enseguida, así que este era un dragón de verdad. Lo último que recordaba era una cola acercándose, antes de desmayarse y despertar aquí. Qué mala suerte la suya. ¿Es esto karma? ¿Es este mi castigo por engañar a Ritsuka? Kim no pudo evitar pensar. Empujó al chico por un camino peligroso mientras pensaba en lo bien que iba a ir hoy, y los poderes divinos lo castigaron por su arrogancia. Ja. Ja ja. Ja 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 ja. Sí, quizá merezco esto. De repente, un movimiento brusco, por parte del dragón, no de él, y se zambulló. El rey escuchó un grito de niña, ¿había alguien allí con él? Por supuesto que no, había salido de su propia boca. No importa, no importa. No quiero morir así. Sus manos se aferraron con más fuerza a la áspera cola del dragón, ignorando el dolor que le causaba en las manos, muñecas y antebrazos. Como si dichos poderes divinos lo hubieran escuchado, el dragón aminoró la marcha, recuperando su ritmo estable, quizás incluso más lento que antes. Kim exhaló un suspiro de, bueno, no de alivio. Lo guardaría para cuando, o sí, volviera a tierra. Pero un cosquilleo en el cuello interrumpió ese suspiro. Instintivamente, recurrió a esa fuente de punzadas. La boca del rey se abrió en un grito, o en un intento de gritar. El maldito dragón miró hacia atrás, hacia él. Por un momento, Kim pensó que eso era todo e intentó hacer las paces con su vida, solo para descubrir que unos cientos, o quizás miles, no lo sabía, de metros sobre el cielo en realidad no eran un buen confesionario. Así que allí estaba, a una altitud no apta para un ser humano sin un avión, enfrascado en una competición de miradas contra un dragón que podía matarlo en cualquier momento que quisiera. Pero en lugar de eso, en una forma de crueldad o misericordia, Kim no lo sabía, giró su cabeza hacia el frente y aumentó su velocidad, lo que Kim pensó que ya no era tan aterrador después de esa breve mirada fija con sus ojos dracónicos. Ahora, en vuelo y con solo sus manos como cinturones de seguridad, lo único que podía pedir era una cosa. Por favor, que alguien me ayude. Ella no quería pelear. Ella tampoco quería abrir los ojos. Ni levantarse del asiento.
En todo caso, nada le gustaría más que el mundo simplemente y se destruyera en el paso del tiempo entre el momento en que cerraba los ojos y la próxima vez que los abriera. Mi señora. Si solamente. Suspiró e hizo el más mínimo movimiento necesario para que su mirada se encontrara con la de su segundo Armando, o con la única que tenía ahora bajo su mando, salvo si contabas los innumerables wyverns que rondaban Orleans. Desde luego que no. Giles empezó. Y se detuvo, porque ¿de qué había que hablar? Sí, mi señora. Nada. No había nada. No, no importa, dijo ella, desanimada, y en su lugar optó por mirar a su alrededor. Steau Royal de Blois, el castillo donde residió el rey antes de que ella lo redujera a cenizas. Estaba en la sala del trono, donde asumió por primera vez el manto de santa tras quemar al rey y culpar a la bruja dragón, usurpando el poder militar y adoptando una nueva apariencia acorde con su nueva personalidad, una que se parecía más a su otro yo. Menos de una semana después, su otra ahora era la santa y ella la folladora de cabras. Y nadie quería recibir órdenes de un follacabras. Entonces eran dos contra, ¿qué? ¿30.000? ¿Qué había que hacer? Elegir. Ella se apoderó de ese recuerdo y lo quemó, lo pisoteó, lo escupió. Eso ya no importaba. Lo que no puedes elegir ser y no dicta lo que puedes elegir ser. Pero persistió, empujó su cerebro sin importar cuánto intentó matarlo. Y se repitió una y otra vez. Evítate esa inquietud, mi señora, dijo su mariscal, poniéndole una mano en el hombro. Ella se burló, pero sin rastro de su habitual malicia. Qué fácil es decirlo, dijo, apartándole la mano. Luego se retorció el pelo, canoso ya, pues ya no tenía sentido guardar las apariencias como santa. Esas armaduras plateadas y azules también podrían irse al infierno. De todas formas, el negro era mucho más genial. No te preocupes, mi señora. Pronto, nada de esto será tu problema. Te lo prometo. Llevas tiempo diciendo eso, dijo ella, sin entusiasmo. Sin duda, sería muy beneficioso si se hiciera realidad. Giles se rió entre dientes. No se preocupe, mi señora. Le prometo que sucederá hoy. Sí, claro. Ella suspiró de nuevo, esta vez levantándose de su trono. Fafnir ha despertado, mi señora, de mi compañero, dijo, siguiéndola mientras paseaba por el castillo vacío. ¿Sí? ¿Y qué importancia tiene eso, exactamente? ¿Un dragón contra todos esos sirvientes? ¿Cómo se supone que va a ayudar? Replicó. Era la primera vez que lo oía, así que era un acontecimiento reciente, o sea, demasiado poco y demasiado tarde. Pero Giles solo rió entre dientes. Vaya, me acaban de decir que los sirvientes forcejearon con él. No tiene ni una abolladura, mi señora, y llegará pronto. ¿Está bien ahora? Eso, bueno, supongo. Respondió, con la mirada fija en Burdeos desde una ventana. Había un punto negro en el cielo, acercándose, lo que le indicó que Giles, en efecto, había dicho la verdad. ¿No podría Giles contárselo todo antes? Ahora que había descubierto su as en la manga, tal vez podría. Y algo no estaba bien. Anoche estaba furiosa, muy furiosa por su engaño. Pero ahora ni siquiera podía sentir la alegría que debería haber sentido al volver la tortilla a sus enemigos. Ni la frustración que debería haber sentido por la opinión que Francia tenía de ella. Ni siquiera simple ira. Todo porque él lo sabía y nunca se lo dijo. Todo porque la engañó mientras decía que quería ayudarla. Todo porque la engañó. ¿O fue de Thierry? Ella mató esa línea de pensamiento inmediatamente, pellizcando su propio muslo expuesto con las garras de su armadura, sacando sangre. Algo tan trivial no cambiará quién eres para mí. Aún así, algunas partes lograron escapar. Joder. Exhaló. Todo fue culpa suya. Ella quería matarlo. Y no, eso no estuvo bien. Ya no tenía energía para odiar. Querer. Era una palabra demasiado fuerte. Ya no podía reunir esa energía. Solo necesitaba matarlo. Para olvidar las palabras que soltó. Giles. Él se volvió hacia ella. Terminemos con esto de una vez.